voy a contar otro cuento de hadas que se llama El bosque encantado. Érase una vez una niña llamada Sarah Jane, que vivía en una bonita cabaña al borde de un bosque. Los árboles del bosque crecían muy juntos y en los días calurosos le gustaba sentarse a la sombra y jugar con sus juguetes. Había helechos, flores, muchas plantas más y fresas silvestres. Un día cálido y soleado, Sarah Jane se adentró en el bosque para jugar con sus juguetes y buscar lindas fresas silvestres. Dejó sus juguetes debajo de un árbol. Se adentró más en el bosque y encontró algunas fresas para poner en su canasta de mimbre. Todo el tiempo tuvo la extraña sensación de que le estaban observando. Finalmente llegó a un viejo árbol. Finalmente llegó a un grande y viejo árbol y se puso debajo. Había un anillo. Era un anillo de hada mágica, pero Sarah Jane no lo vio hasta que entró. Ella lo miró fijamente, desconcertada, y se preguntó qué era. ¡Wow! Lo miró fijamente, desconcertada, y se preguntó qué es lo que era. De repente, Sarah Jane vislumbró una procesión de hadas serpenteando entre los árboles. Era asombroso. Algunos eran pintorescos, otros traviesos y otros eran las criaturas más hermosas que jamás había conocido. ¡Sarah Jane! ¡Sarah Jane!, gritaron. ¡Te necesitan en el país de las hadas! Ahora que te hemos atrapado en nuestro anillo mágico de hadas, podemos llevarte con nosotros. Luego agitaron sus varitas mágicas y Sarah Jane sintió que se hacía cada vez más pequeña, mucho más pequeña, hasta que era tan diminuta como un hada. Ahora no era más alta que las hadas y se sentía como ellas, tan ligerita como el viento. Las hadas tomaron suavemente las manitas de Sarah Jane y juntas volaron por encima de las copas de los árboles y sobre un mar resplandeciente. Desembarcaron en las costas de una tierra extraña y hermosa. Las flores eran más altas que ella. También volaban mariposas y esperaban para saludarles. Pronto llegó un mensajero del Palacio de Hadas y dijo así: ¡Sarah Jane! anunció. El rey y la reina de las hadas están esperando tu bienvenida. Y les encantaría verte ahora. Así que las hadas sentaron a Sarah Jane en el lomo de una mariposa y juntas volaron sobre el lago hasta el Palacio de las Hadas, cuyas torres doradas brillaban bajo la luz del sol de la mañana. El rey y la reina le dieron la bienvenida a Sarah Jane.
Hello, friend. Y le dijo por qué la necesitaban en Fairyland, la tierra de las hadas. Nuestra hija se tiene que casar con un príncipe de un reino cercano, dijo la reina. Y necesitamos la presencia de un mortal para asegurar su buena fortuna y su feliz matrimonio. Sí, dijo el rey. Tú le traerás buena suerte seguro, Sara. Serás bienvenida y serás testigo de nuestra felicidad. Llegó el día de la boda. El cuchicheo y las risas de los invitados se convirtió en silencio al ver cómo el príncipe y la princesa intercambiaban sus votos. Después de la boda, se celebró un magnífico banquete en un salón reluciente. Con vistas al lago. Una banda de pequeños músicos divertidos tocaron música mientras todos, incluida Sarah Jane, se deleitaron con las mejores delicias que Fairyland podía ofrecer. Cuando terminó el banquete, llegó el momento de que el príncipe y la princesa se fueran. Juntos descendieron por la escalera dorada, mientras sus invitados los vitoreaban y los bañaban con pétalos de rosa. Luego subieron a un carruaje dorado, llevado por libélulas, y volaron hacia su nuevo hogar sobre las colinas. Ahora también había llegado el momento de que Sarah Jane regresara a casa. Ya había cumplido su cometido. Las hadas volaron con ella sobre el mar y con la brisa del viento regresaron muy pronto al círculo de hadas en el bosque. Agitaron sus varitas mágicas una vez más y ella volvió a su tamaño original. Dijeron las hadas, dejando besos ligeros como plumas en su mejilla. Siempre serás para nosotras nuestra amiga especial. Se encontró sola en el bosque una vez más, con su canasta y sus juguetes bajo la sombra del árbol. Sarah Jane miró asombrada su cesta. Estaba repleto de pequeñas y deliciosas fresas. Recogió la cesta y sus juguetes y se dirigió a casa. A su familia le resultó difícil creer su maravillosa historia de cómo había sido invitada a una boda de hadas. Pero lo cierto es que nunca nadie había visto tantas fresas silvestres como ella en su cesta. Wow. Estuvieron de acuerdo en que debía ser un regalo de las hadas para ella. Quizás una señal para demostrar que realmente había estado en el país de las hadas.